Ondas del Meta presenta folios de economía. La tasa de interés bajó 10,75% a 10,25% y el dólar se cotiza a más de 4.100 pesos. En la sexta reunión del año, el Banco de la República estableció reducir la tasa de interés 50%. Con la decisión continúa el ajuste y la corrección de la inflación a partir de la política monetaria. En agosto, la variación anual de la inflación fue el 6,12% y en el corto plazo, a mediados de 2025, se espera continuar la convergencia, la cual está a más de 4 unidades porcentuales de diferencia aproximadamente, mientras conserva el objetivo del 3% anual. La inflación en el índice de precios al consumidor, en el supuesto que la tasa de interés esté en diciembre de 2024 con el 9,25%, a mediados o finales del próximo año sobre el 5%, la tasa de interés real de la política monetaria. La decisión de la Junta, 4 directores votaron por reducir la tasa de interés 50 puntos básicos y 3,75 puntos básicos. Las intereses de 50 puntos básicos, la inflación de agosto, aún a la expectativa de octubre cuando se vuelven a reunir. Los analistas económicos consultados por el banco esperan que la inflación esté con el 6% en diciembre, entonces así la variación en los meses que faltan de 2024, y la inflación sin alimentos ni regulados con altas alrededor del 5%, que la tendencia alcista no supere los 6,5% en los próximos meses. Por lo anterior, dependerá la continuidad de reducir el costo del crédito a partir de la política monetaria y sus opciones en el mercado abierto. Destacan el crecimiento anual del segundo trimestre con el 1,8% de la serie estacionalizada de la inversión privada. Consideran que aún los resultados productivos son inferiores a la pandemia y la economía nacional está en proceso de recuperación. Por su parte, el índice de seguimiento de la economía de julio, el DANE, muestra que crece con el 3,9% en la serie en mención, la agricultura y administración pública en promedio, entre otras, a más del 7% de crecimiento. La preocupación en cuanto al aumento de las primas de riesgo que respaldan la capacidad de deuda del país, los precios del petróleo y la situación fiscal. Sin más pronunciamiento en cuanto al dólar, la encuesta pronostican los consultados por el banco, en el corto plazo el precio estará sobre los 4.200 y lo más probable con la volatilidad intrínseca de la moneda en el 2025 sería de 4.100 sin escenarios como lo era el 2019 o años anteriores el precio. La Reserva Federal en la reunión del 18 de septiembre, el rango de la tasa de interés establecido es de 4,75% y 5%. La Junta del Banco de la República interpreta la decisión como cambio de ciclo económico en el mundo, así mayor liquidez a partir de deuda privada e inversión con más respaldo en el dólar. La Junta no tiene ninguna preocupación que la economía funcione con la depreciación del peso hasta el momento y descartan cualquier política de intervención cambiaria. Aunque dentro de las decisiones, el 19 de diciembre de 2023 inició el proceso de adquirir gradualmente 1.500 millones de reservas, más con el propósito de contar con liquidez y tener acceso a la línea de crédito flexible que tiene Colombia con el Fondo Monetario Internacional, es contar con más respaldo. Por mes la operación input es de 200 millones, con procurar que la tasa representativa del mercado esté por debajo del promedio, así tener ventaja de compra. Durante la rueda de prensa de política monetaria el 30 de septiembre de 2024, el gerente afirmó que el programa de compra de reservas avanza con un 90% y superan los 1.300 millones de dólares. Aún no hay decisión de continuar o no con las compras del próximo año. Contar con más reservas sin ser un mecanismo de intervención en el mercado cambiario y afectar entonces el precio y cotización del dólar. El propósito de la operación no es afectar el precio de la divisa, tampoco apreciar el peso, así la fluctuación libre y no de bandas como lo fue antes de los años 2000. Los precios del productor importado subían con el 0,36% en la variación mensual de agosto de 2024. De continuar así la cotización y estabilizarse el precio fundamental a más de 4.000, favorecería los precios de las exportaciones mientras no dependan de proveedores internacionales. También según el nivel técnico y competitivos en los procesos de producción y que sustituyen los excedentes de las importaciones. La inversión extranjera directa pasó de 845 millones de dólares a 659 millones de dólares en agosto de 2024. Comparado a los resultados con el año pasado, ha dejado de recibir 186 millones de dólares la economía.
En cuanto al petróleo y minería, representan el 32,5% de 697 millones a 507 millones menos 190 millones. Los ingresos netos no financieros de 2.107 millones a 2.291 millones de dólares, más de 184 millones de dólares. Las exportaciones en comparación con julio 2023 de 4.167 millones de dólares a 4.618 millones de dólares en el 2024, con más de 551 millones de dólares. Las importaciones de 4.695 millones a 5.236 millones de dólares, más 541 millones de dólares. Así el déficit comercial, que aumentó con 527 millones de dólares, perdón, que aumentó de 527 millones de dólares a 617 millones de dólares, con 90 millones de dólares. De otro lado, durante junio, en promedio, el país alcanzó a producir 781 barriles de petróleo por día, 0,5% más que 2023. En el mismo mes producía 777 mil barriles, produce a la fecha 3.800 más aproximadamente. Mes a mes se redujo con 6.300 barriles y estaba en junio con 787 mil barriles la producción. La balanza comercial departamental en el meta, las importaciones en lo que va de 2024 hasta julio son de 75 millones de dólares. El año pasado eran 70 millones de dólares más 5 millones de dólares. Las exportaciones están con 378 millones de dólares y eran 341 millones de dólares, aumentaron con 37 millones de dólares. En cuanto a el petróleo y minera, lo exportado suman 360 millones de dólares y aumentó con 36 millones de dólares, y estas representan el 96,1%. El superávit de 302 millones de dólares y aumentó con el 4%. El Meta produce 432 mil barriles de petróleo diarios y representan el 55% del total nacional. En parte de lo que se exporta, 14 millones de barriles se exportaron durante julio en Colombia. La referencia Brent se cotiza sobre los 73 dólares a la fecha. Antes del 2020, durante el 2019, el precio fundamental estuvo sobre los 60 dólares. Después, con disminuir hasta los 20, alcanzó los 110 dólares con la recuperación después de pandemia y la situación geopolítica en Ucrania. Se soportó a partir de los 70 dólares con alzas hasta los 90 y 80 a causa de la situación geopolítica de Medio Oriente. Según la tendencia a la baja del precio del barril, los vehículos eléctricos en China y por parte de la Organización de Países Productores de Petróleo, el aumento en el volumen de producción, por lo tanto más oferta, el precio fundamental a largo plazo o antes a más de 60 dólares. Las exportaciones y la refinación de petróleo por costos, el precio del dólar determinará ajustes y correcciones en el déficit comercial. De estabilizarse la cotización de la divisa sin tanta volatilidad y afectar la inflación de alimentos y transporte, la Junta del Banco de la República no ve probable alguna afectación del dólar en la economía. La reelección del gerente Leonardo Villar es el mensaje de unidad y confianza en la moneda y la institución de la banca central y la política monetaria. Esto es Folios de Economía en Ondas del Meta. Muchas gracias, ministro. Óscar Castañeda formuló la siguiente pregunta. Muy buenas tardes, señor gerente, señor ministro. El dólar se está cotizando alrededor de los 4.095 pesos, 4.085 pesos. ¿Qué se espera de la divisa el próximo año? Y pues miramos que los importados en el mes de agosto subían al 0,36% el índice de precios al productor. Tenemos una subida de precios en agosto, un dólar que ha subido considerablemente o está en los 4.195 pesos. Y en esto, pues, ¿cómo va esa política de intervención cambiaria? Si el otro año se piensa continuar, si esperan que de pronto llegue a bajar un poco más el dólar.
se justifica o no, será el contexto global más favorable y como nuevo gerente, ¿cuál es ese mensaje de unidad y de confianza al país? En cuanto al señor ministro, la pregunta es cómo el pacto por el crédito corrige la inflación con el precio del dólar, corregirá el déficit de la balanza comercial, el pacto por el crédito, y qué esperar de los precios del petróleo, pues en todo esto, en el contexto global. Permiso. Yo contesto sobre el tema de las perspectivas del dólar, y lo único que puedo decir es que el dólar fluctúa libremente en el esquema cambiario y monetario que tenemos en Colombia, y es imposible proyectar hacia futuro lo que pueda suceder. ¿Por qué razón? Porque lo que pase con la tasa de cambio del peso frente al dólar depende no solamente de lo que suceda en Colombia, sino también de lo que suceda en el resto del mundo. Entonces es imposible proyectarlo, nosotros no hacemos nunca proyecciones sobre la tasa de cambio, pero lo que sí es cierto es que el comportamiento que tiene la tasa de cambio puede afectar nuestras decisiones en la medida en que influya sobre las presiones inflacionarias que se presenten en la economía. Si hay una depreciación más alta del peso, eso puede generar presiones inflacionarias y nos hace ser más cautelosos en términos de la política monetaria. Uno de los factores que se tuvo en cuenta para la decisión de no ir más allá de la reducción de 50 puntos básicos es que la tasa de cambio hoy está significativamente más alta de lo que estaba en los primeros meses de este año, por ejemplo. No está totalmente dentro de lo que es viable que esté, no estamos haciendo ningún tipo de intervención en el mercado cambiario, pero es una consideración porque una depreciación más fuerte podría eventualmente afectar la inflación y por lo tanto hacer más restrictiva, hacer necesaria una política monetaria menos más restrictiva o menos ágil, digamos, en el proceso de reducción de la tasa de interés. Afortunadamente, la tasa de cambio se ha movido dentro de rangos que son perfectamente aceptables y eso nos ha facilitado bajar la tasa de interés en la forma como se ha hecho a lo largo del presente año. Como bien lo ha señalado el gerente, la tasa de cambio está comportando dentro de las expectativas de lo que quisiéramos, de no tener una enorme depreciación que terminaría afectando el precio de la deuda pública y que a los niveles en que está la hemos mantenido relativamente controlada y esperamos que se mantenga así hacia adelante, de tal manera que nos permita trabajar en una perspectiva de reactivación de la economía, que vuelva a desarrollar procesos productivos internos y a generar una nueva relación con el comercio internacional. Desde esa perspectiva, queremos una tasa de cambio más o menos del nivel de estabilidad que hoy tenemos. Muchas gracias, ministro.